tal? ¿Cómo les va? Nuevamente nos reencontramos para la 17ª edición de estas cuestiones sanantonienses. En este caso vamos a hablar con nuestra convecina Marilyn Geminiani. Es una persona que hace más de 30 años reside en nuestra localidad. Fue empleada municipal, referente gremial de los trabajadores comunales, legisladora circuital y una mujer con una vasta trayectoria en el seno de nuestra comunidad. Con ella vamos a conocer su historia personal, su vida política y su imagen de nuestra comunidad. Los invito a compartir la 17ª edición de estas cuestiones sanantonienses, por supuesto, aquí en SAO TV Canal 4. Marilyn, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Primero agradecerte el gesto que tuviste conmigo. Vamos a contarle a la audiencia que este programa debió haberse grabado hace casi un mes, pero la situación de mi nieto, vos habías venido acá todo para hacer el programa y bueno, quedamos... Eso era urgente. Era... Sí, te agradezco y te pido disculpas. No, por favor, al contrario. Y la alegría de que tu nieto ya está mejor, ¿no? ¿Quién es Marilyn Geminiani? Bueno, lo que ves acá. Si hay algo que por ahí me pasa en la vida es que soy lo mismo en público que en privado. En general trato de transitar toda mi vida fue así, mi vida profesional, como vecina a las rutas, como madre, como maestra y bueno, y en la política, ¿no? Bueno, arranquemos por el principio. ¿Dónde nacés? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo fue tu vida mucho antes, cómo fue tu infancia, digamos, antes de llegar a San Antonio? Bueno, yo nací el 19 de marzo de 1963, parece la canción de Fito Páez, pero nací en el 63, en Capital Federal porque, bueno, mi papá trabajaba en tribunales y la obra social de papá era en Capital, así que todos mis hermanos, somos 4 hermanos, todos íbamos, mamá iba, nos tenía allá, pero después volvíamos al Gran Buenos Aires. Porque son del oeste, ¿no? Somos del oeste. La casa de mis padres está en Ituzaingó, en un lugar que se llama Villariza. Ajá. Tus primeros pasos, tu escuela, ¿cómo transcurre? Bueno, mi papá se llamaba Aníbal Juan Geminiani, le decían Pocho. Mamá no le gustaba su nombre, se llamaba Juana y de apellido Luis, para colmo le habían puesto Juana solo, pero toda la vida le dijeron Negra, así que somos los hijos de Pocho y Negra. Tuvimos una infancia muy linda. Perdón, Pocho y Negra, laburante, papá, sí. No era juez, era un empleado de tribunales. No, era empleado de tribunales. Papá quedó sin su padre a los 18 años y esas rebeldías de esa edad dejó de estudiar el secundario. Quedó con su mamá viuda siempre y un solo hermano. Cuando se casa con mamá, él era cuando existía el cargo de meritorio en tribunales, porque su padre también había sido empleado de tribunales. Y bueno, para ascender tenía que estudiar. Así que ya habíamos nacido mi hermana mayor, yo soy la segunda, con mucha diferencia de edad. Mi hermana mayor me lleva 8 y yo a mi otra hermana 6, y a Pali y a mi hermano, el que lo conoce mucho por Osi, yo le llevo 8. Yo soy justo la del medio. La del medio. Y papá y no es fácil ser hermana del medio, ¿no? No, te retan siempre, porque o zafan al de arriba o al de abajo. Sí. Aparte era bastante caprichosa. Diría mi vieja, ya no está, pero diría esta chica nunca dejó de ser caprichosa. A ver, conozco el oeste, de hecho vengo de estar allí. Esto que hoy es tan lindo, que con el acceso oeste, con el camino del Buen Aire, con las autopistas estás en 3 minutos, en aquella época era el lejano oeste, sí, ¿no? Sí. El oeste empezaba era en todo Ramos calle de tierra, sí. Claro. Papá era de la capital, sus padres siempre vivieron en la capital. Mi mamá rosarina, pero quedó viuda su mamá muy jovencita. Una tía, que antes se usaban las hermanas de leche, la trajo a vivir a Ituzaingó, primero en Liniers y después en Ituzaingó, y mi mamá trabajaba con su hermana en el Ministerio de Bienestar Social junto con la que era mi abuela. Y ahí lo conocí a mi papá. La Negra y el Pocho. El Negro, claro, se casan a los 21 años, por eso te decía, y papá empezó a estudiar
el secundario cuando estaba por nacer mi tercera hermana. Y eso hizo que, bueno, que ascendiera. Pudo llegar a oficial primero de justicia, pero no era abogado. Claro, correcto. ¿Cómo fue te preguntaba, ese Ituzaingó de los 60 era más monte que civilización, ¿no? Sí, me acuerdo, me contaba mi mamá que cuando venía la familia a ver, ellos se habían comprado, porque antes se usaba mucho, raro, digamos, durante un noviazgo medio largo. Sí, correcto. Se compraron un terrenito con una casa muy chiquita, y cuando venían se espantaban, porque decían, esto es el campo, ¿viste? Era el campo. Sí, un alambrado y una vaca del otro lado. Mira, el asfalto se hizo cuando yo me casé, porque me acuerdo que yo vine de la luna de miel, que fueron 2 o 3 días, pues me casé a los 16 años, casi 16, 15 para 16. Y se había hecho un baile en la cuadra de mi casa porque se estaba inaugurando el asfalto. Claro. Así que mirá, sí. Linda la infancia, linda porque los viejos laburantes, mamá trabajaba en una escuela, papá trabajaba en tribunales a la mañana y a la tarde en un industrial en Capital. Y bueno, mi papá se iba a la mañana y venía a la noche. Y él bajaba del colectivo y venía silbando tangos, y nosotros ya sabíamos, el perro salía corriendo a buscarlo, que él venía. ¿Y la negra era decirle, cuando venga papá, no, el Pocho era el que implantaba justicia? No, era ella, él era el bueno. Y la chancleta de la vieja era la reguladora. Los que más cobramos fuimos Palito y yo, claro. Mi hermano y yo. Yo te dije, los otros no. Culpable, claro. No, rebelde, pero digamos, al lado de lo que uno ve ahora, no, nada, seguro, nada, porque mi vieja enseguida atrás de la oreja y hacía callar. ¿Cómo no? Marilyn, ¿cuándo conoces San Antonio y por qué? Bueno, yo conozco San Antonio, yo me casé, como te decía, mis primeras nupcias a los 15 para 16. Tenía a Liliana, mi hija mayor, y embarazada de Soledad, que hoy tiene 35. Éramos amigos del Flaco Almada y de la señora. Querido Rubén. Sí. Y bueno, éramos amigos. En esa época yo participaba en la Juventud de Acción Católica. Y bueno, y ellos vivían ahí muy cerca de casa. Y ellos se habían venido para acá por otros amigos. Ajá. Y nos hablaban de las bondades de este lugar. Ya el que era mi marido en ese momento no se llevaba muy bien con el padre, era carpintero, y decidimos venir. Llegamos cuando fue el año que inauguró el puerto. Nosotros vinimos en febrero del 84. Vinimos a conocer y en marzo nos vinimos a vivir. ¿Cuál es tu primer recuerdo de ese San Antonio al que llegaste para decidir venir a vivir? Y veníamos en el tren. El Flaco Almada vivía por lo que es ahora las Islas Malvinas, en la casa de Pimpollo Rodríguez. Así que te imaginas, bajábamos del tren y bajábamos ahí, nos estaban esperando. Y a mí me pareció un poco como el lejano oeste, porque me acuerdo que llegamos, y si bien llegamos en febrero, esos días de mucho calor y las rosetas, de eso recuerdo, los carros rusos rodando por la calle. ¿Y dijiste qué hago acá? Sí. Conocí las grutas en febrero, que eran, llegaba hasta la tercera bajada y hasta la calle... ¿Y estaban las grutas? Sí, estaban las grutas y hasta la calle San Antonio, hasta la Río Negro estaba. Y vimos muchísima gente, porque era chiquito. El avión donde estaba el casino, claro, todo. Sí, ahí yo te traje una foto del avión. Sí. Y cuando volvimos en marzo, la gente se había ido, era un pueblo fantasma, no entendíamos nada. No conseguimos casa en San Antonio porque la idea era venirnos a vivir acá. Era el auge del puerto y acá también había muy pocas casas, el ensanche todavía creo que recién se estaba empezando. Y bueno, nos alquiló el gringo Becchione, conocimos, la primera persona que yo conocí de la gruta fue a Cheche Becchione, en el restaurante Bariloche. Y bueno, y él me dijo, mi papá tiene y fue toda una odisea porque claro, el primer invierno fue durísimo. Claro. Eran unas grutas con un colectivo a la mañana y otro a la tarde, a las 6 de la tarde. Exactamente. Sí. Y después a aguantársela. Sí, para colmo, cuando llegué en marzo me di cuenta que estaba embarazada de mi tercer hija. Venía con una de 8 meses y una de 4 años. Y bueno, iba en el colectivo a la mañana al hospital,
esperaba en el hospital y estaba, me acuerdo, estaba la confitería El Aljibe, pero yo no podía entrar ahí porque no tenía plata, entonces el otro colectivo, ya en esa época había 3, había uno a la 1. Entonces me quedaba o en la comisaría a las 13, o en la comisaría... ¿El Aljibe es donde estuvo la herrería? Claro, ahí la herrería. El Aljibe era en las grutas, en la herrería. Claro. Y cuando venía mi mamá vino ese invierno, entonces sí, como ellos ya tenían poder adquisitivo, esperábamos el colectivo tomando un café con leche. Claro. Pero si no, yo esperaba en el hospital o eran los lugares calefaccionados. Claro. Tu marido viene con oficio, entonces Sí, tu era un pareja viene carpintero. de carpincho, entonces supongo que Claro. tenía laburo enseguida. ¿Vos? Y más o menos, trabajó con Bariglá al principio, después trabajó en la ex Galme Pesquera, hizo de todo un poco. Ajá. Yo era perito mercantil, nació Belén el 3 de diciembre y ya ahí nomás fuimos yo fui a trabajar. Mi primer trabajo acá fue el restaurante Bariloche. Ajá. Ahí fue donde Al lado de la comisaría de la claro, Gruta. ahí fue donde me enseñaron a limpiar pulpo y todas esas cosas, pues trabajaba en la cocina. Sí. Arturo trabajaba de día y yo trabajaba a la tarde hasta la 1 más o menos. Ajá, pero eso era un trabajo de verano. Era el trabajo de verano. Trabajé también de kiosquera en el patinódromo. Anoche nos acordábamos que hubo un temporal y se me volaron, le vendía los boletos de quiniela a Jacqueline Hermida y se me volaron los boletos y yo era muy flaquita y corría por arriba del acantilado, no me maté, no sé cómo. Sí. Hacía de todo un poco, hasta que entré a la delegación municipal en el año 85. Ajá. Ahí nomás porque Tommy era mi vecino, porque yo vivía en los departamentos Querido Tommy. de una señora Gómez, que después vivió Lía. Claro, Lía Mares. Y yo lo torturaba cuando me enteré que Tommy era el delegado, porque acordate que la delegación se crea en el año 85. Le decía, yo tengo título secundario, lo volví loco hasta que me tomó. Y ahí no me fui más del municipio. Le diste muchos años de tu carrera a la municipalidad. Sí, Yo en la presentación decía que inclusive fuiste representante de los trabajadores municipales. Sí, en la gestión de Sonco. Ajá. Sí, me acuerdo. Sí, fui representante de los trabajadores, fui empleada administrativa de las grutas, después... ¿Cuándo te venís acá a San Antonio? Y en la gestión de Sonco, cuando, bueno, pasa lo que pasó en la delegación municipal, que hubo una cuestión judicial, yo en ese momento no lo entendí, me enojé mucho, después con los años uno va entendiendo cosas. Y como estaba sospechada la administración en ese momento, y yo hacía todo un poco, secretaria, hacía los pagos, qué sé yo, era lógico que me tuvieran que separar de cargo. En ese momento yo me enojé mucho y me trajeron a trabajar con Piqui Jorquera, que era el director de Cultura. Ahí estuve. Y ahí quedé bastante tiempo. Estamos hablando de la inauguración del Museo Municipal, allí sí, yo trabajé, Marciales, ¿no? Yo trabajé en donde es ahora el cine, que justo ese año que yo empecé a trabajar fue que se nos cayó el techo, la gestión de Sonco. Y después, bueno, estuve ahí, estuve trabajando con Eve Pérez y después volví a la delegación. Ajá. Después volví. Nos vamos a ir a una y pausa. Me recibí de maestra en ese. En el interín fuiste estudiante. Sí. Vamos a ir a una pausa y la fe es un componente importante de tu vida. Cuando volvamos de la pausa quiero que me cuentes cómo fueron los caminos en esto de, según las escrituras, ir por el mundo, crecer, multiplicados, bautizando en mi nombre y llevando la palabra. Me gustaría, sí, lo vamos a hablar, me gustaría contarte, si me permitís, una pequeña anécdota de cuando yo estudié de maestro. Yo tenía a mis 3 hijas y venía al instituto, fui la segunda promoción del instituto me parece, y no había colectivo. Entonces yo venía, salía del instituto a las 10 de la noche, si me tomaba el colectivo de las 8, me recibían 10 años. Así que yo iba a Candaba, que estaba Agnoli, el negro y el hermano. Agnoli, claro. Exacto, y le pedí permiso, porque yo no tenía plata para consumir. Porque era el único lugar potable para quedarme esperando el cole que pasaba por ahí. Y una noche estaba ahí y siempre iba el Tano Carazale. Y un día viene Agnoli y me trae un sándwich y una gaseosa. Entonces me dice, digo, no, yo no lo puedo pagar. No, dice, se lo manda el intendente. ¿Qué pasó? El intendente me vio ahí, le preguntó qué hacía, él le dijo,
Y a partir de ese día tenía todos los días un sándwich y una gaseosa. Mirá vos. Y él me dio después la lapicera por el mejor promedio. Hermosa historia, y después venimos a esta parte tan importante de tu vida tras una muy breve pausa. Gracias. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 029 34 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Campeonato de Fútbol Infantil de la Liga Municipal. En las canchas del Paseo Ferroviario Cacho Modesto Ponce. Más de 48 equipos, con la participación de 1.500 niños en categorías 2006 a 2013. Fomentando la integración, promoviendo la actividad deportiva y la diversión. Municipalidad de San Antonio Oeste. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. ¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? La Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, para que realices tus aportes, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran en tratamiento entre primera y segunda vuelta. Un proyecto propone reconocer la autoría artística de las fotografías logradas por fotógrafos que desarrollen su actividad profesional para cualquier organismo dependiente del gobierno de la provincia de Río Negro. Para mayor información, www.legisrn.gov.ar. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Finaliza el plazo de inscripción de casas y departamentos de alquiler temporario para fines turísticos. Evite multas y clausuras realizando un trámite simple que le permitirá categorizar su casa o departamento de alquiler e ingresar al listado de alojamientos habilitados. Acérquese a las oficinas de la Delegación Municipal de Las Grutas de 8 a 14 o comuníquese al 02934 497 470 y reciba el asesoramiento que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes.
Dice la Sagrada Escritura, ir por el mundo, crecer, multiplicaos, bautizar en mi nombre y llevar la palabra. Vos contaste que llegaste a San Antonio también con una fuerte pertenencia a la acción católica y de hecho en la parroquia local tuviste actividad por mucho tiempo. Contame. Sí, con el padre Miguel, muy querido, Miguel Anquetil, yo lo aprecio mucho, Miguel. Sí, yo fui bautizada de chica, toda mi familia era católica. Después yo tuve un periodo de tiempo donde yo tuve una crisis personal muy grande, en el interín yo me separo, me vuelvo en ese momento a juntar con el que hoy mi fallecido esposo. Tuvimos una serie de inconvenientes, nosotros teníamos, él sufría de una adicción, un hombre buenísimo, pero bueno, lo que significa eso en una familia. Y no lo oculto porque bueno, todos lo conocen acá en San Antonio y gracias a Dios, él pudo salir de eso. Conocí una mujer que hoy me acompaña, Elizabeth Rodríguez, ella la responsable de eso. Mi mamá se enojaba con ella porque decía, ella le lavó la cabeza. Y bueno, en un momento de crisis personal, de una depresión por la cual yo estaba pasando, ella era mi amiga y me predicaba. Tuvo 7 años orando por mí, no conozco a nadie que me haya querido tanto y que haya orado tanto por mí, por eso nuestra amistad es indestructible. Tenemos nuestras agarradas, pero es seguro. Indestructible. Sí. Y bueno, y ella me presentó el Evangelio, y bueno, lo abracé con mucha fuerza al principio, por supuesto con dudas, hasta que me bauticé, y bueno, y yo ya llevo 16 años en convertida al Evangelio. Claro, inclusive hoy tenés magistratura. Es decir, sí, hoy... nosotros, yo, bueno, empecé a estudiar también, me preparé, me interesé, esto que vos dijiste recién es la visión, es lo que Jesús dijo antes de partir a los cielos, dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la visión de nuestra iglesia. Yo pertenezco a la Fundación Apostólica Jesús Te Ama, del apóstol Abel Rodríguez, y bueno, y esa es nuestra visión, y ahí nos fuimos formando. Estuve en la alabanza, me gustó siempre mucho cantar, porque yo estuve en el coro también de Aníbal García hace muchos años. En esa época fumaba mucho, así que quedé media ronca. Sí, sí. Gracias al Evangelio yo dejé de fumar, muchas cosas, y mi familia fue transformada totalmente. Por eso, cada vez que me preguntan por qué estoy tan convencida, porque creo que Jesucristo cambia la vida de las personas. Hubo un punto de ruptura como católica, porque no somos pocos los católicos que tenemos puntos de ruptura. Creo que es una opinión personal y la asumo y no pretendo que nadie la comparta. Yo creo que nuestro país ha pasado de que la iglesia se quedó dentro de sus templos y los evangélicos caminaron la calle y cumplieron con el mandato de Dios. Cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve preso me visitaste, cuando tuve hambre me alimentaste. Esto para muchos católicos nos ha marcado un quiebre, de decir, hay una iglesia que protege la pedofilia, hay una iglesia que tiene más de prostituta que de santa, como dicen de la iglesia. Sí, pero no son todos. Yo en esto quiero ser muy respetuosa. En mi caso, la iglesia de las grutas, la gente de la comunidad católica estuvo presente también en mi vida. Lo que pasa es que el cambio es interno, es distinto. Cuando uno dice me convierto es digamos, la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia evangélica fundamental es que el único camino es Cristo para nosotros. Y la iglesia católica tiene intermediarios, cree en santos, cree en vírgenes. Bueno, nosotros respetamos a la Virgen María porque reconocemos que es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre, es el creador. Pero bueno, en mi caso, yo tuve muy buena relación con la gente y de hecho la sigo teniendo. Del padre Anquetil, no, y la sigo teniendo. Que no era fácil llevarse bien con Michel, era un hombre muy inteligente, yo lo quiero mucho también y lo respeto más, ¿no? Yo tuve un problema en el interín, antes de convertirme a la iglesia evangélica, cuando fue el proceso de los allanamientos en la época de Carlitos Bullúa. Yo fui mal vista en muchos lados, porque yo me comí un allanamiento en mi casa,
y me acuerdo que Miguel, se ve que algo le habría dicho, y él lo retó, dijo, Marilyn pertenece a este lugar, creemos en ella. Yo por eso te digo, a Miguel lo aprecio mucho. Esto fue una transformación distinta. Lo que uno cree que en las Sagradas Escrituras dice que somos salvos por fe y no por obras. Esas son nuestras diferencias, digamos, más fuertes. Sí. Pero con respecto a todo lo que vos hablás de la Iglesia Católica, tampoco uno puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. Es otra metodología. La Iglesia Católica es verticalista, y entonces por eso a lo mejor caen en la volteada todos, pero no todos los curas son pedófilos, hay curas excelentes, y también nosotros hemos tenido algunos casos en Viedma hace poco tiempo atrás, de las que fallan son las personas. Ese es el problema. No, quizás lo que uno cuestiona es la falta de respuesta por parte de la Iglesia, ¿no? Claro, por ahí hay un espíritu de cuerpo distinto. Exactamente, eso es lo que... Y a veces ahora lo que nos hace ruido mucho. Con ¿no? el tema de la participación mía, con el tema del aborto y demás, fuimos atacados y salen los casos salió en Viedma algún pastor pedófilo, y yo digo, con todo el rigor de la ley, o sea... Nosotros no avalamos ni amparamos, las que se equivocan son las personas. Correcto. Somos todos pecadores, y algunos en esta lucha que vamos a tener de acá hasta que partamos de esta tierra, algunos caen. Vos dijiste que el Colo sufría una adicción y que por la gracia de Dios logró superarla. ¿Qué fue? ¿Un hecho milagroso o a Dios rogando y con el mazo dando? Y mi marido era alcohólico. Cuando yo lo conocí se ve que ya era, pero yo me enamoré, ese fue el amor de mi vida, y eso lo sigo diciendo. O sea, fueron etapas distintas. Yo al padre de mis hijas lo quise mucho, pero yo era muy chica, y realmente cuando yo lo conocí ya fue el amor de mi vida. Y capaz que por eso a veces cuando nos enamoramos de alguien no nos damos cuenta de los errores, y eso con el tiempo fue trayendo muchos conflictos. Él es el padre de mi hijo más chico, y bueno, y había sufrimiento mío personal en una familia. El que está pasando por esa situación sabe que no es fácil. En nuestro país el 10% de la población sufre. Tenemos un problema muy grande de adicción de serio, alcohol. Por ahí, porque como no es el prohibido como las otras drogas, ¿no? Y bueno, yo entré a la iglesia, y más o menos a los 4 años de estar orando, declamando, porque eso es una de las cosas que también tiene la iglesia evangélica, que clamamos mucho por nuestra familia, y bueno, pasó una situación en la cual, bueno, nos separamos, yo me enojé un día y me fui con mi hijo y el auto, porque el auto no se lo dejé, precisamente por ese problema. Y bueno, orando, él se dio cuenta que estaba perdiendo las cosas y buscó de Dios. Y la verdad que para nosotros, y ahí fue la etapa donde yo me casé, o sea, yo me quería casar, consolidé mi familia, vivimos 10 años, justo el año que cumplimos los 10 años de casado fue cuando Oscar se enfermó, y bueno, y falleció al poco tiempo, pero pudimos estar 10 años casados. Eso sienta también un puntal en la familia, porque uno tiene que ir ordenando su vida. Sin duda. Marilyn, en esta etapa tan singular, tan importante, sin duda que es digno de reconocimiento. Yo a Oscar lo estimaba mucho porque era un trabajador, ¿no? Sí. Es decir, era un tipo que podría tener lo que quisiera, pero que era de los que estaba allí trabajando desde que salía el sol hasta que se ponía el sol, y era una persona íntegra, ¿no? Es decir, esta es mi opinión personal, y supongo que no debe haber sido fácil llevar adelante este proceso que vos acabas de contar con tanta facilidad. Seguramente hay mucha lágrima y mucho por medio, ¿no? Sí, porque había un problema. O sea, él tenía estas dos adicciones, ¿no? Tenía el alcohol y el juego. Por eso a veces cuando yo hoy económicamente estoy mejor, porque todos saben que cuando uno está de legislador gana bien, pero nosotros podemos haber tenido muchísimo, porque si vos recorrés las obras de las grutas, toda la costanera, las obras con Leandro Canigia, hizo muchísimas cosas, pero bueno, él tuvo una infancia muy triste, fue un hombre muy pobre, golpeado de chico, una infancia muy difícil, y a veces eso, cuando vos no lo sabés procesar
o no tenés la ayuda que después Dios le dio, porque él después pudo tener a su mamá, tenerla hasta el último día, reconciliarse con su madre, porque también ella había sufrido mucho. Sí. En ese proceso perdió mucho, pero él solamente perdió de lo de él. No, yo creo que no hay nadie en la gruta que haya trabajado con él que te diga que el Colo no le pagaba su jornal, jamás se gastó el jornal de los trabajadores, un tipo muy, muy querido. De hecho lo vimos, si bien él falleció en temporada y fue, viste que a veces en temporada todo se diluye, los viejos de las grutas lo conocían mucho y los clientes. Y dejó un legado porque fue un hombre muy honesto, muy honesto. Jamás se quedó, jamás trajo a casa algo que de la obra, no nada. Por eso vos vas a ver que mi casa, recién ahora estoy arreglando mi casa, porque en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, Todo lo que yo tengo lo hizo él. Sí, sí. Porque yo conseguí un terreno en la época de Paul Pedersen de la forma más insólita, porque mi vida fue así, estar en el momento justo, o sea, fui una bendecida en ese sentido, pero no, el que hizo la casa después fue él, y todo lo que tenemos lo tenemos gracias a él, y una hermosa familia. Él tiene hijos, la mamá de sus hijos es mi amiga hace muchos años, que eso muchos no lo entienden, fue compañera mía de trabajo, fue asesora mía en el primer mandato. Tenemos una familia hermosa donde nos juntamos siempre, para la fiesta, para los cumpleaños. Fuimos criticados por eso porque algunos no lo entienden, pero a nosotros Dios nos dio la... dice solo la verdad nos hará libres, ¿no? Nosotros, el haber entrado a la iglesia evangélica también, con toda la enseñanza de nuestros pastores, de Abel y Betty, fueron personas que estuvieron siempre conmigo, Elizabeth, que fue mi primer pastora, mi madre espiritual, te acompañan en todo momento. Entonces, los momentos trágicos estuve acompañada. Y después, bueno, Dios fue ordenando y tenemos una hermosísima familia con sus hijos, con los míos, con Facundo, que era el nuestro, claro, y los nietos. Sus nietos me dicen abuela, ayer estuvieron todos en casa, así que dejó un hermoso legado de un hombre que él crió a mis hijas. Y mis hijas lo aman, ¿viste? Así que eso te demuestra que era muy amado por los chicos y los perros. Por ahí con los grandes tenía su choque, porque era muy frontal para decir las cosas. Sí, no era parador. Vamos a ir a una pausa y volvemos ahora a esto que te convierte en un referente comunitario, no porque seas legisladora, fuera de toda duda que vos ya desde tu tiempo de gremialista te convertiste en un referente insoslayable. Fuiste la única candidata que aclaró de entrada en su primer candidatura que vos ibas a apoyar la municipalización de las grutas. Lo hemos hablado mil veces vos y yo, el hecho de que puedo coincidir o no, pero yo pienso que nadie te puede acusar de decir que vos engañé a nadie. Exactamente. Así que te propongo la pausa y volvemos a tu vida de representante. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Reconversión de alumbrado público. Renovamos más de 350 luminarias con sistema LED. Esta tecnología permite un importante ahorro de energía.
beneficiando el tránsito vehicular y las actividades comerciales. Eficiencia energética para una ciudad que crece. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. ¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? La Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, para que realices tus aportes, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran en tratamiento entre primera y segunda vuelta. Un proyecto propone reconocer la autoría artística de las fotografías logradas por fotógrafos que desarrollen su actividad profesional para cualquier organismo dependiente del gobierno de la provincia de Río Negro. Para mayor información, www.legisrn.gov.ar. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Finaliza el plazo de inscripción de casas y departamentos de alquiler temporario para fines turísticos. Evite multas y clausuras realizando un trámite simple que le permitirá categorizar su casa o departamento de alquiler e ingresar al listado de alojamientos habilitados. Acérquese a las oficinas de la Delegación Municipal de Las Grutas de 8 a 14 o comuníquese al 02934 497 470 y reciba el asesoramiento que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes. Hemos hablado de la Marilyn, criada en el salvaje oeste del área metropolitana. Hoy es hermoso. Es hermoso, realmente bellísimo. Hemos hablado de la mujer de fe y de compromiso religioso. Y desde tus tiempos de gremialista te hiciste notar, apenas arrancaste tus peleas en la gestión Sonco eran de antología. Y digamos que, ¿qué fue lo que te marcó en esa responsabilidad de representar a tus compañeros de trabajo? Y porque fue creo que la época más difícil que nos tocó vivir a los municipales. Fue la época también nacional y provincial difícil, ¿no? Por eso digo, una cosa era en ese momento y otra cosa soy yo ahora. Cobrábamos en cuotas, teníamos nuestros hijos, sobre todo los de Las Grutas, venían a estudiar acá, teníamos que estábamos empeñados en un PCN, con los bonos. Claro. El gobierno pagaba con papelitos que ni el propio gobierno los aceptaba, ¿verdad? Tenías que pagar la electricidad que era provincial, pero no podías pagarlo con los bonos que el gobierno te pagaba. Te daban los CEDER. Los CEDER, Eso fue una de las, digamos, capaz que fue lo que más me hizo conocida acá en San Antonio. Yo vengo militando yo provengo de las instituciones intermedias. Yo siempre digo que en política me hice sola
Mi marido también era radical, nosotros nos iniciamos en el radicalismo, pero en realidad la que participaba mucho socialmente era yo, la primera cooperadora de la escuela, porque yo llegué a las grutas con el inicio de la democracia, entonces ahí fue el surgir de las cooperadoras escolares, de la cooperadora de la biblioteca, todo estaba por hacer en las grutas. Había cosas que habían hecho pioneros, por supuesto, antes que llegué yo, sí, sí. Pero el inicio de la democracia marcó el crecimiento de las grutas en un montón de cosas. Y bueno, eso me fue haciendo conocida en las grutas, y acá más conocida cuando fue la gestión de Sonco, mis peleas con Walter, que eran antológicas, eran en tu radio. Sí, sí. Venía y capaz que estaba yo en la radio y se venía la Lola a pisar, era radio municipal. Se venía Lola a pisar y nos peleábamos, sí, sí, yo, bueno. Una de las cosas que también Señor Jesús hizo en mi vida fue que yo era muy rencorosa. Ajá. Y me ayudó a perdonar. Siempre fuiste calentona, sí, en el sentido, bueno, sigo siendo. Sí, arrancaba la primera patada. Pero bueno, estoy más grande y más moderada. Sí, aparte que ya empezás a ver las cosas distintas. Claro, sí. Tal es así que cuando yo asumo mi primer... Yo había sido concejal antes de eso. Antes de Sonco, sí. Yo había sido concejal. No, posterior, perdón. Después de Sonco, en la primera de Casada. También tuve mis agarradas con Adrián, sí, por el polideportivo. Eso también me hizo muy conocida acá, porque una de las cosas que nos decía la gente en la Cruz era que quería recuperar el poli. Y bueno, yo cumplí. Y bueno, y cuando nos desalentamos mucho, porque el último tiempo del radicalismo fueron años muy, muy feos, con mucha corrupción y demás. Bueno, yo terminé normalmente, pero bueno, no en muy buenos términos tampoco. Y cuando lo conocí a Javier, cuando fue que fui a parar al polideportivo, en un castigo en ese momento, una de las cosas y volví como concejal, como extrapartidaria, porque yo nunca me afilié al justicialismo, que esto, viste, este es un tiempo donde, digamos, la transversalidad, Néstor marcó una transversalidad en los partidos y bueno, siempre fui como extrapartidaria, nunca me afilié, porque me parecía, primero que no estaba de acuerdo y que me parecía una falta de respeto. Hoy veo mucha gente a veces afiliada a algunos partidos, sobre todo al peronismo, que vos decís, ¿cuándo fuiste peronista? Y por respeto a los viejos peronistas, que a mí me aprecian mucho, porque yo he tenido muy buena relación con todos, no me afilié, pero bueno, estuve en la gestión de Javier, y una de las cosas que me dijo mi pastor en ese momento, me dijo, yo fui muy dura con Walter, y sobre todo con Don Tito. Y Don Tito era el que más me respetaba, porque me decía, yo vos te respeto porque vos estás igual que el resto de los trabajadores. Yo cobraba igual que el resto, no tenía guita igual que el resto, o sea... y mi pastor me dijo, si vos querés tener una buena gestión, tenés que ir y pedir perdón. Y lo hice. Y el perdón no solamente en la vida religiosa, sino en todos los ámbitos es muy difícil de pedir perdón, ¿no? Pero está liberador. No juegas, correcto, pero a ver, hasta que nos damos cuenta de eso, pareciera que se nos va la dignidad, que vamos a perder el bigote por pedir perdón. Si la gente supiera el poder del perdón, ¿no? Que te saca la mochila, que te hace dormir en paz, que a veces ni el otro, ese rencor por el otro ni se entera, y vos no dormís, te enfermás, te pasa de todo. Y eso para mí fue una gran lección. Y hoy también tengo adversarios, porque vos sabés que yo no he terminado muy bien con casi ninguno. Eso me ha dado el mote de ser una mujer difícil, pero siempre fui con la verdad, con el tema de la municipalización. Se da esta dicotomía, ¿no? Cuando un tipo grita y pega una trompada a la mesa, qué bolas que tiene ese tipo. Cuando una mujer hace lo mismo, es una histérica, mal atendida. Mal atendida, gorda, todo. Sí, ¿no? Tenemos la rotuladora muy a mano, ¿no? Sí, la gorda esta. Y, digamos, llegas a la política, o sea, de la concejalía ya pasás a la legislatura, ¿no? Ya entras a las ligas mayores en alguna medida, con una expresión que surge de las grutas, ¿no es cierto? Es decir, ustedes logran el consenso grutense y alcanzás a la legislatura provincial tu primer periodo. Claro, en ese momento fue Javier mismo, Javier Yuda, el que me propone como legisladora,
sabiendo, bueno, el peso político que tengo en las grutas, o que tenía en ese momento, siempre sabiendo cómo era el tema, sabía que yo iba a presentar cuando tuviera la oportunidad. Aparte el gringo Soria de la campaña lo decía por todos lados, la gruta va a ser municipio, hasta llegó a decir que iba a ser municipio por decreto, que mucha gente lo creyó y él era así impulsivo, no se puede hacer por decreto. Entonces, bueno, todos sabían a qué iba yo a la legislatura, pero no fue lo único que hice. Lo que sí es verdad que la presión de ese momento social hizo que bueno, gran parte de mi tiempo fuera para eso. Hubo muchas traiciones, porque yo en diciembre del 2012... Se comieron como los primeros duraznos. Claro, yo presenté el proyecto en diciembre del 2012. Fue presentada, era Carlitos Peralta, ya había muerto el gringo, y fue firmado, acompañado por todas las bancadas y por todo el bloque. Ya se había roto el bloque oficial, todos se sentaron conmigo para la foto, pero después empezaron las bajadas de línea, del senador Pichetto, de acá, y bueno, y las mismas personas que firmaron conmigo después me votaron en contra. ¿Quién fue la, digamos, Anaída fue una de las... Fue la decepción más grande que yo tuve en la vida política, sí. Porque vos tenías buena relación con ella. Sí, aparte era la única que nos defendía. Ella, cuando era defensora del pueblo, sacó resoluciones. Y en ese momento su encono con Alberto Gueretiné, que el encono, ella llegó a decirme las dos, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, me decía la pobre traicionada, como que no sé, como que parecía que era la amante de Gueretiné, no sé. Ella y ella en privado, en la segunda vuelta perdimos por un voto. Sí. El voto de Adrián, que ya sabíamos, porque en definitiva sabíamos que Adrián iba a votar en contra. Lo que nunca nos hubiéramos imaginado que Piccinini votara en contra. Y fue la que llevó la palabra, la voz cantante para denostar. Y en todo momento ella traslucía el odio que tenía hacia Alberto. Y eso me costó de que no lo vote. Ajá. ¿Y cómo nace tu relación, tu alineamiento con Gueretiné precisamente? Bueno, porque cuando nosotros fuimos a las elecciones era Soria y Gueretiné, ¿no es cierto? Yo, por supuesto, había llegado de la mano de Javier Yud, y esta cuestión que hablamos, ¿no? de estos principios espirituales que yo ya los tenía hace muchos años, hicieron que cuando se rompió el bloque en la primera instancia, por una cuestión lógica, yo migro con el pichetismo. Sí. Pero eso a mí no me tenía tranquila. Muchos piensan que yo volví por la municipalización. En realidad, capaz que si me hubiera quedado con el pichetismo, no sé, tampoco hubiera salido, porque esto digamos, era creo yo, la lealtad de Pichetto hacia Javier, que hizo que todos en la última sesión trajeron hasta una señora a votar por él que tenía la hermana en coma. Sí. Yo me quedo al principio en el bloque del pichetismo, y yo no me sentía cómoda, precisamente primero porque la gente nos había elegido para gobernar, y yo me había dado cuenta que lo que se hacía ahí era poner palos en la rueda todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo eran palos en la rueda, comandados por Ana, y el detonante fue una sesión que Ana, vos ya sabés, Carlitos Peralta ya tenía cáncer, todo el mundo lo sabía. En una sesión ella lo exasperaba, lo hacía gritar, se quedaba sin voz. Hubo una sesión que ella lo exasperó de tal manera y empezó a caminar así, haciéndole con el dedo. Y bueno, yo en una reunión dije, muchachos, me parece que hasta aquí llegamos, porque un día va a pasar lo peor. Sí. Y bueno, lo hablé en ese momento con Rivero, que era el presidente del bloque, y lo entendió. Sé que no les gustó, yo con ellos no tuve problema. El discurso, a veces, en esta cuestión, no es que seamos hipócritas. Nosotros no somos enemigos personales. Tenemos nuestras diferencias. Pero si vos ves, a mí siempre la bancada del Frente para la Victoria me trató bien. Y me decían, mirá, mirá, Rivero fue el que todos los años hacía el discurso de la municipalización de Campo Grande. Yo decía, ¿por qué no me votás? Obediencia de vida.
¿entendés? Y siempre tuve muy buena relación. Eso fue, digamos, el punto más alto de tu primer periodo. Después, Dios, el destino, lo que sea, cuando vos estabas en tu casa atendiendo a tu familia, porque no alcanzaste a entrar en el segundo periodo, un día el destino hace que tengas que volver a la legislatura y es esto que hoy estás cumpliendo, pero yo te diría casi capitán de submarino, ¿me equivoco? Digamos, como que estás muy poco visible respecto de la Marilyn de la primera gestión. No sé si te gusta o no, es problema tuyo. No me desagrada. Lo que pasa es que pasaron cosas en el medio. Cuando fue lo de la municipalización, estábamos en pleno proceso, cuando es la campaña electoral. A nivel local yo tenía un enfrentamiento muy fuerte con Adrián y con Cleman, que eran las dos personas, digamos, los referentes del gobernador. Con el gobernador nunca tuve diferencias. Yo lo he visto muy cariñoso con sí, vos. Sí, conmigo, es más, el día que me llamó y me dijo, mira, el lugar que vas a ir en la lista es el número 12, yo me quedé mirando, porque bueno, Adrián ya había hecho el acuerdo, iba encabezando el circuito, y me dijo, ¿vos qué te parece? Y yo le dije, ¿qué te voy a decir si ya había muchos acuerdos que el gobernador tenía que cumplir? Por eso yo, a la gente de la Gruta eso le cayó muy mal, pero yo digo, Alberto, para poder salvar el gobierno y hacer un buen gobierno, que yo creo que hizo muy buen gobierno, tuvo que tener mucha negociación con la oposición, en ese momento el radicalismo. En la política es esto, toma y daca, y ¿no? varias personas ya estaban dentro del nuevo juntos, como Marta Milesi, como Adrián Casadei, eran los dos sobre todo más fuertes. Tenés que hacer muchos acuerdos, que en la política es lógico, y él me dijo, mira, esto es lo que, ¿qué te parece? Y yo en ese momento le contesté, porque él primero me empezó preguntando por mi iglesia. Y yo me río siempre porque digo, cuando a mí alguien me pregunta, no digo por vos, porque yo a vos no te debo nada, vos a mí tampoco. Pero muchas veces cuando te empiezan a hablar de la iglesia, vos decís, caso por detrás, o viene o te emboca. Claro, entonces, yo le conté cómo fue mi paso por la iglesia. Entonces cuando me dice o sea, número no fui 12, original en esta entrevista, no fui no, pero con vos es distinto, con vos es distinto. Cuando me dijo el número 12 dije, no, mi teoría no, mi teoría nunca falla. Entonces él me explica, y entonces yo le digo, mira Alberto, recién te dije por qué yo entré en la iglesia, lo mismo que te dije a vos, por mi problema personal, Cristo fue el que salvó mi vida. Yo me debo a Dios y no a los hombres, no quiero que lo tomes a mal. Vos podrás tomar esta decisión hoy porque, lógico, por tu coyuntura, pero si Dios quiere que yo sea legisladora, lo seré. Y si Dios no quiere, no lo seré. Y evidentemente Dios quiso. Y después pasó lo que pasó con Rubén, ¿no? Vamos a ir redondeando porque estamos quemando minutos. Perdón. No, pues no tenés la culpa vos. Y en el medio también falleció, cuando yo asumí, Oscar fallece en febrero del 2017, asumo en mayo del 2017. Yo estaba muy mal anímicamente. Recién este año empecé a remontar. Marilyn, ¿cómo ves la política sanantoniense en este momento tan feo, en este momento... pareciera que la política es un camión atmosférico, ¿no? Es decir, creo que los argentinos hemos dejado de ser ciudadanos para ser únicamente contribuyentes. Lo único que se espera de nosotros es que paguemos para sostener toda una estructura política. ¿Cómo ves la política en nuestra comunidad? Y yo lo veo mal, digamos, la veo complicada. Lo que veo es a las ciudades mal. Yo tengo que reconocer que la primera gestión de Javier fue buena, hicimos muchas cosas. Después creo que, lamentablemente, cuando vos tenés una mayoría tan absoluta, dejás de escuchar a la gente. Y eso le pasa, no es ni de radicales, ni de peronistas, ni de nada, es de la humanidad, lamentablemente. Cuando vos empezás a hacer lo que se te da la gana, sin tener ninguna oposición, caes en soberbia, caes en dejar de escuchar. En el medio fue el proceso municipalizador, creo que las Grutas fue muy castigada después de eso, porque como yo creo que pensaban que la municipalización salía, las Grutas en la temporada pasada fue
la otra un abandono total, pero después no cambió mucho. Después asumió Luis, yo con Luis trabajé muy bien, con Ojeda cuando fue concejal mío, no puede decir lo mismo mi amiga Elizabeth, que fue muy maltratada, porque ella era la cara visible de Marilyn Geminiani en el medio de un proceso muy duro, donde fue muy maltratada. Y bueno, y yo veo que, yo primero pensé que era con las grutas, porque las grutas vos vas hoy y es lamentable el estado, pero vos caminás por San Antonio y también está muy feo. Y el puerto, porque yo voy mucho al puerto. Yo siempre digo que los ciudadanos, lo escribí hace poco tiempo atrás, somos partícipes necesarios. Es decir, cuando dejamos que ustedes lleguen a los cargos, no tienen la culpa ustedes, la tenemos nosotros. Nosotros que a lo mejor no nos tomamos el tiempo para analizar si tenés uñas de guitarrero o no y te proyectamos hacia responsabilidades. Sí, yo no sé si es por inoperancia todo, ¿viste? Sé que también hay momentos difíciles económicamente, a nivel nacional no está bien, pero yo no sé qué pasó en San Antonio, el dinero desapareció parece, porque no... hay cosas que no se han hecho, hay cosas que son lógicas. Pero se está dando en un momento donde, vos que fuiste empleada municipal, lo sabes muy bien, aquí ahora el municipio tiene históricamente la mayor cantidad de empleados y la mayor cantidad de funcionarios que tuvo a lo largo de toda su historia, y eso no se traduce en una relación servicios, defensa de los intereses del vecino. No se ve limpieza, por lo menos, digo, a ver, si tenés empleados y no tenés dinero para hacer obras, podés tener empleados limpiando, acomodando. Los empleados, los trabajadores municipales ganan muy poco también, que eso es algo que... Y bueno, pero el de la calle también gana muy poco. Sí. El vendedor de helados que pasa acá con No, seguro, no estoy justificando, digo que a veces esa masa salarial tan abultada no se traduce en servicio y tampoco después para pagar sueldos es muy difícil. Pero la verdad es que este año no sé cómo les habrá ido con la recaudación de tierra, pero con lo que se ha vendido los últimos años en las grutas y todo de tierra, uno tendría que haber visto, hoy por ejemplo, más obra. Hoy las plazas, en las grutas están muy fuertes las juntas vecinales. Si vos vas a la gruta y ves una plaza cuidada es porque la están cuidando las juntas la propia vecinales. junta vecinal. Las obras en las plazas las están haciendo las juntas vecinales. El esfuerzo del privado es muy fuerte. Porque bueno, las grutas se hizo también con un esfuerzo muy grande del privado, pero la contraprestación no se ve, porque este fin de semana largo fue, la verdad que una cara muy fea le dimos a la gente. Marilyn, me quedan dos preguntas. Una es una pregunta clásica mía, el día de mañana, ahora el día de mañana, con una nieta, un nieto sentado en la rodilla, de repente se entera, che, bueno, sí que vos fuiste legisladora, fuiste concejal, que fuiste gente de referente de la parroquia, pastora después. ¿Qué fue lo que mejor te salió? Mira, preferentemente en el campo de tu gestión política. Sí. Hay dos cosas de las cuales yo me siento orgullosa. Una fue interpretar la necesidad de los vecinos, de la necesidad de tener tierra para hacer sus casas. Que eso fue la primera gestión de Javier, que yo se lo trasladé, y fue, creo, la gestión donde más gente pudo acceder a su terreno. 2000 lotes, ¿no? En su momento. Para trabajadores, para el jardín maternal de las grutas, no teníamos jardín maternal. En ese momento... Tuvimos un antecedente con la querida... Claro. Y bueno, yo fui la primera maestra del maternal en la época de Sonco. Pero un edificio propio, que bueno, que estuvo trabajando Elizabeth ahí también. Por supuesto que el proyecto de municipalización para mí es un orgullo, porque lo hice con mucha seriedad, con muchos datos. El que miraba, viste que después las leyes quedan solamente el articulado. Los fundamentos de mi proyecto tenían muchas hojas porque había sido muy desde los principios. Muy laburado. Muy laburado. Ese es un orgullo y es una materia pendiente. Y sobre todo con la coherencia, ¿no? Me guste o no, no puedo negar falta de coherencia de esto tuyo. Pero esa nieta también es cabezona como fue tu abuela, ¿no? ¿Y el sapo más feo que te tuviste que tragar? Ese. Ajá. Sí. La última pregunta y cruel.
de esa Marilyn flaquita que se bajó de un tren en medio de la tierra, que volaban los cardos rusos y decía, ¿qué carajo hago acá? A la legisladora, pastora, nuestra convecina. Más allá de los casi 40 años, ¿qué más pasó? Y pasaron muchas cosas en mi vida privada, muchas. Tengo una gran familia. En la balanza, nunca creí que... Yo pasé por todos los estados civiles. Fui soltera, casada, divorciada y viuda. Nunca creí que me iba a pasar eso. Hoy lo digo riéndome, pero sí, es doloroso. Nunca creí. Eso me marcó mucho. Yo no soy la misma. Cuando vos hablabas de estar un poco escabullida, me costó mucho salir a la superficie. Dios me ayudó, pero bueno, también hay una figura política muy fuerte que está dentro de mi espacio político, que es Adrián Casadei. También eso también hace que, bueno, pero estamos trabajando dentro de lo que podemos. En eso jugó esto del perdón. Sí. Y poner en la balanza, a ver, creo que las personas no son las mismas. Yo creo que Adrián no es el mismo que era en su segundo mandato, en el cual yo me fui muy enojada y donde yo también fui castigada como empleada. Entonces tenía algunas razones. Creo que no es el mismo. Creo que la gente se merece que nosotros trabajemos para ellos. A mí no me pagan el sueldo para pelearme con él. Y si yo en el mismo espacio político seguía con la misma tesitura, primero iba a ser una ñoqui bien paga, nada más. Podemos hacer más cosas juntos, gestionamos juntos muchas cosas, otras separadas. Bueno, en el interín me pasaron muchas cosas. Tengo 5 nietos, vienen 2 más en camino. Cumpliste al pie de la letra. Sí. Crecer y multiplicar. Y me he multiplicado. Por sobre todas las cosas, no me arrepiento de haber venido a este lugar. Yo amo las grutas porque es mi lugar en el mundo. Más de 30 años viviendo. Llegué en el 84, a principios del 84. Pero también amo San Antonio y el puerto, que creo que eso... Yo creo que debo haberlo demostrado porque a mí, a pesar de que mucha gente no está a favor de la municipalización, creo que está más en contra de la clase política y algunas personas. En general hoy si preguntás, la gente por ahí siente como la guerra como una carga. No era la idea competir, la idea era administrativamente estar separados, pero trabajar a futuro juntos. Pero amo las grutas y amo el puerto me encanta, yo fui pastora en el puerto y la verdad que estoy en un lugar donde la gente me trata con mucho cariño, donde les debo todo, porque en mi vida profesional fui maestra, profesional, mi vida como mujer, como madre, todo lo desarrollé acá. Plena aquí. Yo fui plena aquí, en este lugar. Marilyn. Lo amo realmente. Este lugar no es una frase hecha, creo que he trabajado mucho y sigo. Capaz que no hago muchas leyes, que esto a veces nos critican. Yo creo que hay muchas cosas que ya están inventadas, otras que a veces en este afán de querer tener leyes hacen cosas que son difíciles de probar o de poner en marcha, pero gestiono mucho con las instituciones y la verdad que yo estoy muy feliz en este lugar. No me volví ni me voy a volver, mis huesos. Espero que tengamos cementerio en las grutas y si no descansarán acá en San Antonio. Marilyn, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, así hemos compartido la 17ª edición de Cuestiones Sanantonienses, en este caso con nuestra convecina, la legisladora circuital Marilyn Geminiani. Como decimos siempre, con la esperanza de que lo que hayan visto y escuchado les sea de interés, nos despedimos hasta una próxima edición de Cuestiones Sanantonienses, por supuesto, aquí en SAO TV, Canal 4.
Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Mejoras en el Boulevard Brown. Recursos propios. Pavimentación e iluminación en inmediaciones al Palacio Municipal. Acondicionamiento urbano por un desarrollo permanente en una ciudad que crece. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios, un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Pinturería del Centro, la variedad más grande en pinturas, membranas líquidas, herramientas. Contamos con el sistema tintométrico para preparar el color que usted desee. Belgrano y Brown, teléfono 02934 421 185. ¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? La Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Por eso, para que realices tus aportes, te contamos algunas de las iniciativas que se encuentran en tratamiento entre primera y segunda vuelta. Un proyecto propone reconocer la autoría artística de las fotografías logradas por fotógrafos que desarrollen su actividad profesional para cualquier organismo dependiente del gobierno de la provincia de Río Negro. Para mayor información, www.legisrn.gov.ar. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro. Finaliza el plazo de inscripción de casas y departamentos de alquiler temporario para fines turísticos. Evite multas y clausuras realizando un trámite simple que le permitirá categorizar su casa o departamento de alquiler e ingresar al listado de alojamientos habilitados. Acérquese a las oficinas de la Delegación Municipal de Las Grutas de 8 a 14 o comuníquese al 02934 497 470 y reciba el asesoramiento que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes.